Como moderadora, la magistrada maestra María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, integrante del Segundo Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Inicio con 4 ideas en las que quiero enmarcar el motivo de esta conferencia a la que hoy nos acompaña la maestra Simone Nassif. El capital humano, sin duda, el elemento más importante de un centro de trabajo o una organización. Generar ambientes libres de violencia, un deber de quienes representan o generan la dirección de las organizaciones. El derecho a un ambiente libre de violencia, factor determinante, evidentemente en un centro de trabajo, factor determinante para un desarrollo sustentable. En suma, el conjunto de estos elementos constituyen condiciones habilitantes para el ejercicio de un derecho social como es el derecho al trabajo. Bienvenida, maestra María Guadet Simone Nassif. A nombre del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, del doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, director de esta escuela judicial. Me permito presentar ante ustedes la síntesis curricular de la maestra María Guadet Simone Nassif. La maestra Simone Nassif es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Economía por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica. Laboralmente se ha desempeñado como socia fundadora y consultora en Consolida Consultoría, Soluciones y Desarrollo, así como funcionaria en la Secretaría de Gobernación, como directora general adjunta en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en donde, entre otras acciones, coordinó las comisiones de atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como de la Comisión Juárez. Asimismo, supervisó el desarrollo del modelo de trabajo con agresores y el diagnóstico de violencia contra las mujeres indígenas. Actualmente, la maestra Simone Nassif se desempeña como directora administrativa en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en donde coadyuva a la transversalización de la perspectiva de género en los derechos laborales de las y los trabajadores, así como el seguimiento a estrategias específicas que permiten fortalecer las relaciones obrero-patronales en un marco de armonía. Bienvenida, maestra, nuevamente, queda usted en uso de la voz. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Magistradas, si me permiten, voy a funcionar de pie. Claro que sí, adelante. Más cómodo. Bien, antes que nada, a nombre de la Procuradora General de la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo, la Profedet, la maestra Alejandra Negrete, agradezco esta invitación y bueno, vamos a trabajar, como bien lo mencionaba la magistrada, con un muy buen resumen sobre lo que es violencia laboral de género, por motivos de género. Vamos a hacer un breve repaso de lo que implica la violencia en general contra las mujeres y después pasamos a ver específicamente la violencia laboral. Acá quiero hacer una precisión porque es un tema que surge con mucha frecuencia cuando tocamos este tema. El hecho de si hay violencia contra los hombres o no, y por supuesto la respuesta es lamentablemente sí. Hay mucha violencia contra los hombres y si me apuran puede ser una violencia incluso, puede haber mayor violencia contra los hombres en términos generales que contra las mujeres. Lo que pasa es que la violencia contra los hombres no es una violencia por motivos de género. Nadie agrede a un hombre porque es hombre, la esposa tal vez, no sé. Pero bueno, eso ya es echarle muchas ganas al asunto. Pero en realidad la violencia contra las mujeres es una violencia que puede ser simplemente porque es mujer. Porque al ser mujer, ¿sí?, es natural que ella, voy a poner ejemplos de lo más trivial, sirva la mesa, vaya por los niños, lave los platos, prepare el desayuno, tienda las camas, prepare la ropa del marido, acomode las cosas y después de esa actividad
se prepare para ir al trabajo. Cuando el marido se despierta, perdón por los maridos que están acá presentes, media hora antes y dice, pues ¿tú qué tanto haces? ¿Sí? Desde ese hecho tan simple, me pueden decir, ¿por qué es violencia eso si es el día a día? Por eso. Porque finalmente, ¿sí?, esas 2 horas, 3 horas extras de actividad que se replican en la noche también, cuando ambos regresan de trabajar, ¿sí?, típicamente él con un ingreso mayor que ella, aunque realicen el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo, se vuelve violencia porque él en la tarde está viendo el México-Alemania, ¿verdad? ¿Verdad? La quinta repetición del partido. Sí. Y ella está lavando los trastes, preparando la cena, diciéndole a los niños que hagan la tarea, pero ya me cansé, ¿ok? Entonces, vamos a valorar ese esquema, y es porque ella es mujer. Y además, cuidado, porque si no obedece, ¿sí?, puede resultar en violencia incluso física, sexual y desgraciadamente hasta feminicidio. Y se puede justificar, pues claro que le pegó a su marido si es que no obedeció, ¿ok? A ver, no levanten la mano a los hombres porque me van a meter en un aprieto, pero ¿a quién de los hombres le pegan porque no obedece? No levanten la mano, por favor. Ustedes se van a penar y me van a hacer quedar mal. Pero no es natural, no se plantea que al hombre se le puede pegar, ¿sí?, porque no obedezca, cosa que sí sucede con las mujeres. Vamos a proceder un poquito con la presentación y vamos a ir intercalando los temas por ahí. Bien, muchísimas gracias, adelante, por favor. Básicamente es identificar qué implica la parte de, me voy a pasar para este lado para tenerlo más fácil, ¿qué implica la violencia ejercida por las mujeres con énfasis, como les dije, en el entorno laboral? Adelante, por favor. El primer tema, ¿qué es violencia? La violencia, atención, es un acto deliberado, ¿sí?, que se produce y reproduce. Me van a decir, todo este choro que te aventaste hace rato, ¿qué tiene que ver con violencia? Bueno, si ponemos por caso que la mujer se levanta 2 horas y media antes que el marido, se duerme 3 horas después que él, lo que hace 5 horas y media, simplemente una jornada extraordinaria, por mencionar un ejemplo, podemos decir que la mujer duerme mucho menos, que tiene menor nivel de descanso y mucho mayor estrés, ¿sí?, y eso de por sí mismo produce daños, ¿sí?, en la salud, en el descanso, en una serie de condiciones que vamos a mencionar un poco hacia el final. Y obviamente implica abuso del poder, puede ser desde la mera fuerza física hasta el que trae la lana a la casa soy yo y acá se hace lo que yo digo, ¿sí?, porque se genera, o el jefe, aquí el que manda soy yo y tú haces lo que yo te digo, o te despido, ¿sí? Las amenazas pueden ir por muchos caminos. Y obviamente cualquier persona que se sienta amenazada o violentada, su esquema de crecimiento, de potencial crecimiento humano o laboral, se ve sumamente mermado, ¿sí? Y eso daña a todo mundo. Adelante, por favor. Bien, antes que nada, la violencia no es natural. No sé si alguna vez les ha tocado que alguien golpea a una mujer, llega a un tribunal o lo que sea, es que así soy yo. O sea, alguien Diosito le puso un resorte en las manos, o la Virgen María, o la Virgen de Guadalupe, o sea, que hace que el cuate le tenga que pegar. No, es un manejo emocional y está profundamente vinculado con la parte social y está anclado en la cultura. Es un tema realmente delicado y realmente grave, ¿ok? Es intencional y está dirigida, o sea, la violencia difícilmente está hecha para el mundo en su totalidad, ¿ok? Y obviamente implica abuso de poder. Adelante. ¿Qué causa la violencia de género? Miren, la violencia de género es absolutamente multifactorial, ¿sí? Tiene que ver con las estructuras de poder, absolutamente, tiene que ver con anclajes culturales, ¿sí?, desde el simple hecho de que la mujer pueda no tomar decisiones, tan simple como hay países donde la mujer no puede decidir cómo vestirse, ¿sí? Tienen una velo que les cubre todo excepto esta parte de los ojos, o peor aún, tiene una burka con temperaturas de 45 grados centígrados a la sombra y no tiene ninguna posibilidad de desplazarse, pedir trabajo, etcétera.
Y también el marco jurídico. En México, de hecho, el marco jurídico contra la violencia es bastante bueno, violencia de género es bastante bueno. El problema es, como en todos los marcos jurídicos en nuestro país y en muchos otros países, la aplicación de la ley. Muchas mujeres ni siquiera saben que pueden denunciar a sus parejas. Y si lo saben, aún así un ínfimo porcentaje de ellas son las que denuncian, ¿sí? Algunas denuncias pueden ser injustificadas también, cuidado, pero es una proporción ínfima, ¿de acuerdo? Vamos. Ok, ¿qué tipos de violencia cataloga la ley como tal? Psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Por ahí está en revisión la obstétrica y algunas otras formas, la política, pero en este momento la ley general para las mujeres, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, cataloga estas 5 tipos de violencia. La psicológica es la más común y muchísima gente ni siquiera se da cuenta de que está siendo violentada o incluso de que está violentando, pero es consuetudinaria, ¿sí? Esto es, ¿cómo voy a creer? Ni para eso sirves, ¿sí? Esto está frío, esto está caliente, ¿sí? Esto no me gusta, soy infeliz por tu culpa, eres una bla, 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 y una larga ristra de denostaciones que son, además de cotidianas, tienden a generar una escalada. Y como todo tipo de violencia, en general se empieza con cuestiones muy sutiles y se puede terminar en agravios muy, muy profundos. Es muy importante tomar en cuenta, hay una anécdota, no una anécdota, hay un ejemplo que se utiliza de una rana que si se mete a un agua caliente y inmediatamente la rana brinca y se sale, no va a aceptar estar en el agua caliente. Pero si se mete la rana en agua fría y se enciende la estufa, la rana se va a cocinar en el agua fría. ¿Por qué? Porque se va calentando, calentando gradualmente, la rana no lo percibe y se muere. Así pasa con estos tipos de violencia. Empieza solito y luego te estoy cuidando, si no fuera por mí, ¿dónde estarías? Etcétera, etcétera, etcétera. La mujer tiende a perder la autoestima, a perder la capacidad de defensa, ¿sí? Al ser, sobre todo, mientras más gradual, mientras más suavecito, además no crean que es lineal, no es todos los días. Al día siguiente la reconciliación, te llevo unas flores, un mes después es una bofetada, después te llevo de viaje, dependiendo de las circunstancias, desde a Córdoba hasta a un crucero por el Caribe, y después son golpizas cotidianas, ¿sí? O insultos crecientes en todas sus dimensiones. La violencia física, como ya comentamos, implica el uso de las manos o instrumentos y herramientas para lastimar a la persona, ¿sí? Puede implicar hasta armas inclusive, en cualquier contexto. La violencia patrimonial es un tema muy curioso porque tiene que ver con la sustracción de bienes o la falta de generación de bienes para las mujeres. Es muy común todavía en México, por desgracia, que si hay algún activo en la familia, este activo, si es testamentario, no incluye a las mujeres. Para ti, mijita, que te dé tu marido, yo tengo que ver que mi hijo pueda proveer en su casa. Ah, chirrión. ¿Y qué garantiza? Primero, que yo tenga marido. Segundo, que no sea un baquetón, ¿sí? Digo, en buena onda. Tercero, ¿sí? Que este señor, ok, trabaje y chambee, pero que sí me dé lana, ¿sí? O sea, que no me la castigue o no me la condicione, más una larga lista de etcéteras. Y luego, ¿quién me dice que mi hijo, ¿sí? No es un cuate que le va muy bien en la vida y de esa manera puede proveer sin necesidad de heredar? Si no hay testamento, es muy común que la hija o una de ellas se haya quedado a cuidar a los padres durante 10 años o 15 años incluso sin trabajar porque los papás demandaban cada vez más y más y más. No tiene casa, no tiene trabajo, no tiene ingresos, pero en cuanto se muere, eso sí, los hermanos le dicen, sobre todo los hermanos, pero de repente también las hermanas, pues ¿cuándo te vas saliendo para que vendamos la casa? Porque todo es de todos. Los papás también eran de todos, hijos, niñas, pero la que los cuidó fui yo. Entonces, ¿dónde está el derecho para venir a decirme que yo me salga de la casa, se venda y nos repartamos a partes iguales? Y a mí me alcanza para comprar la banca que está enfrente del parque, ¿sí? Que ni escritura me dan, ¿ok? Entonces,
Esa violencia patrimonial es muy común y en nuestro país es increíblemente frecuente, pero hay países donde es peor todavía. Las mujeres legalmente ni siquiera tienen derecho a manejar recursos, ¿ok? La económica se acerca muchísimo a lo laboral y tiene que ver con que tú te dedicas a servir las mesas tal y tal y tal y a organizar tal y te pago 1,500 pesos. Y tú te dedicas a servir las mesas y tal y tal y tal y a organizar tal cosa y te pago 3,000 pesos. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia entre los dos? Una es, y el otro, hombre. Alguna vez que estuve en el norte, en Nogales, preguntaba cuánto ganaba alguien en Maquila, se lo pregunté a una mujer y me dijo algo así como, no me acuerdo, 7,000, 8,000 pesos. Y le dije, ok, para hombres y mujeres. Dice, bueno, también puede ser como 4. Cuando incluí mujeres, automáticamente ella bajó la cifra, ¿sí? Mentalmente desposicionó el pago a las mujeres. Entonces, eso es muy común. Desde, ¿sabes qué? Si no te haces una prueba de embarazo y me la traes actualizada, no entras. Eso de por sí ya es violencia, claramente expresada porque es la diferencia biológica y la más significativa entre hombres y mujeres. Y por último, la violencia sexual, que atención, no necesariamente, y ustedes son abogados y abogadas, yo creo que es muy importante, no necesariamente implica violación o penetración. La violencia sexual va desde muchísimas condiciones, desde un mero acercamiento impropio, cuando la persona está trabajando, ¿sí?, hasta invitaciones insistentes, alguna clase de toque inadecuado y una serie de condiciones adicionales que igual si no se pone un alto definitivo, y muchas mujeres tienen miedo de ponerlo porque temen perder su trabajo, porque muchísimas mujeres son cabezas de familia, el marido se fue, las dejó, etcétera, y no aporta pensión. Ahora que pasó el Día del Padre decían, había muchos memes muy divertidos, y había algunos que decían, y no nos salgan con aquello de que las mujeres son padres y madres. Bueno, es que hay mujeres que son padres y madres, claro, también hay hombres que son padres y madres, son menos. Son bastante menos, ¿sí? Sí los hay, que conste, sí los hay, ¿sí? Y merecen todo mi respeto porque les cuesta más trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la cultura va en contra de eso, ¿ok? No porque no puedan, sino porque toda la cultura va en contra de eso. Mijito, deberías casarte para encontrar una mujercita que te atienda y a tus hijos, no para que la quieras, no para que tengas una pareja, no para que tengas un proyecto de vida, sino para que encuentres a tu chacha gratis, ¿sí? Esa es la idea, ¿vale? Ok, adelante, por favor. Bien, ¿cuáles son los ámbitos, o sea, los lugares o los espacios donde puede suceder la violencia? El más común, evidentemente, desde cualquier punto de vista, es el familiar. ¿Por qué? Porque es donde, primero, se convive mayor cantidad de tiempo, por lo menos en número de horas. Segundo, cuando se casan, el papá entrega a la hija, ahí te va, ya te bolas, ¿sí? Y entonces hay una propiedad entregada. Se inhibe el derecho de la mujer a tomar decisiones muchas veces. Ha venido cambiando mucho y muy aceleradamente, eso es cierto, pero todavía hay muchísimos espacios donde la mujer llega a la posesión del marido, ¿sí? Y alguna vez llegamos a Ciudad Juárez, hace algunos años, y justamente nos decían que una mujer que había logrado una orden de alejamiento de la pareja, que la golpeaba sistemáticamente y demás, bla, bla, la noche anterior, el amigo había llegado a la casa de ella, la mató a ella y a sus 3 hijos, que eran hijos de ambos además, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el cuate no sabía manejar su emocionalidad y eso pasa con muchísima frecuencia, ¿sí? Más o menos orquestado, incendiar la casa con toda la familia, etcétera, hay muchísimas maneras de hacerlo. La laboral y docente, la que vamos a enfatizar un poquito en unos minutos más. La institucional, que tiene que ver con la que las instituciones, no, si no viene su marido, señora, ni se pare, ¿sí? No, pues usted es mujer, que venga el joven porque él sí tiene prisa, porque él sí trabaja. Cuando ella está perdiendo un día de trabajo por estar ahí, ¿sí? Y al rato no contratan mujeres porque faltan más, porque tienen que hacer un chorro de trámites, actas de nacimiento de los hijos, actas de matrimonio, copias, actas de lo que ustedes quieran, trámites, etcétera, ¿sí? La comunitaria, esa es tan sutil, ¿sí?, que de repente sale del 7B, Juanita muy arreglada, ya se fue su marido a trabajar, ella no tiene actividad laboral fuera de casa, entonces sale muy arreglada y vecinas así, mira nada más, ¿a dónde irá esa?
y su marido, pobrecito, trabajando. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Mira, nada más, deberíamos decirle. O sea, pero si es al revés, si el marido sale muy perfumado cuando la mujer está cuidando a la mamá porque está enferma y tuvo que salir de viaje un par de días, y el marido sale pero arregladísimo y perfumado y demás, y llega hecho una pinza al día siguiente, dando vueltas. Ay, mira nada más, qué bueno que se fue a relajarse un poquito, porque la bruja esa ni respirar lo deja, ¿sí o no? Entonces, por ahí va. La feminicida en realidad es un tipo de violencia, pero se considera un ámbito porque se le da una zona regional. La violencia feminicida es la peor forma de violencia, que significa la muerte de la víctima. Y atención, yo estoy segura, yo estoy convencida de que muchos suicidios de mujeres son en realidad feminicidios, porque se suicidan cuando ya no pueden más, o cuando les da un paro cardíaco, cuando acaban en el hospital con secuelas, donde a la larga, 2, 3 años, mueren en el hospital por lesiones causadas 3 años atrás, pero no se considera feminicidio, pero debería considerarse, ¿de acuerdo? Bien, adelante por favor. Bien, ¿qué pasa con la violencia laboral? Los artículos 10 y 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecen que sucede cuando se ejerce por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, sin importar relación jerárquica. Aunque parezca increíble, hay muchos casos de víctimas donde el victimario ni siquiera es el jefe. Anecdóticamente, me comentaban alguna vez en una empresa muy, muy grande, con muchísimas mujeres que trabajan ahí, que cuando sale una plaza y la convocan, establecen una serie de condiciones para ocupar la plaza, ¿sí? Bueno, si la mujer cumple con todas las condiciones, de 3 años de experiencia, tiene 5, de preparatoria, tiene carrera inconclusa, etcétera, etcétera, les da miedo presentarse, no van, porque hijos, quién sabe si me van a decir que sí, no, entonces prefiero mejor no moverme. O porque tienen hijos y tienen que llegar temprano a su casa y prefieren no avanzar en el trabajo, pero poder tener espacio para atender a los hijos e hijas. Pero un hombre, 3 años de experiencia, pues yo tengo 6 meses, pero pues total, piden prepa terminada, pues yo tengo secundaria medias, pero, ¿qué tanto puede ser? ¿Sí? Y se presentan, digo, no sé si ganen o no ganen, pero el hecho es que la cultura implica que el hombre se lanza a esas y se considera un cuate avesado, aventado, y la mujer, pues no, se considera que está haciendo, ve nada más, esa quiere subir, o sea, no tanto, ¿ok? Entonces, ahí hay un elemento muy importante que incide sobre la mujer. Y un elemento fundamental, lo pueden subrayar, se daña la autoestima de la persona. Y créanme, no hay nada más doloroso que tener la autoestima fracturada. Imagínense qué significa. La autoestima significa creer en mí, saber que soy una persona valiosa por mí, simplemente, en el ámbito y en la condición que sea. ¿Qué sucede cuando nosotros mismos sentimos que no somos valiosos o valiosas? Nada ya, ¿qué más nos puede hacer daño que el daño que nos estemos haciendo nosotras? Porque hemos recibido tantos disparos del entorno que ya no creemos en nosotras, ¿sí? Ese es un tema muy, muy importante. Parece menor, no lo es muy, muy grave. Y también hay una negativa ilegal a contratar a la víctima, ¿sí? Porque, insisto, está embarazada, porque tiene 3 hijos y entonces va a faltar, porque no está muy guapa. Me acuerdo que hace muchos años, a mí cuando recién contraté a mi primera secretaria, haciendo mis pininos, me decían, oye, tu secretaria no está guapa. Le dije, mira, con lo que pagas, alcanza para la persona que tienes ahí, que además trabaja así. Si quieres algo más, aumenta el sueldo, hijo, y contrátala tú. A mí, ella me cumple perfecto, ¿sí? Pero imagínense el comentario, en aquel tiempo, si yo hubiera sabido lo que sea ahorita, mi respuesta hubiera sido mucho más contundente, ¿sí? De lo que fue en su momento hace muchísimos años, ¿ok? También el hecho de que no les doy prestaciones, justamente no contrato a una mujer, porque luego se embarazan, están con lactancia, se van porque los hijos tienen algún problema en la escuela, y resulta que el marido tiene el problema en la escuela, el hijo, y no va, porque la que va a ir es la mujer,
¿sí? Bien, adelante, por favor. Hay un tema que se ha puesto muy en la vista pública, que es el bullying. Todas y todos lo conocemos. Bueno, el moving es esa expresión llevada al ambiente laboral. El bullying y el moving tienen como característica que no es una agresión individual, es una agresión colectiva contra la persona. Hombres y mujeres son susceptibles de moving, pero en el caso de las mujeres se hace por ser mujeres. Al jefe le gusta, ¿sí? Y la chava ya lo mandó por un tubo, o a alguien más le gusta, tuvimos un caso en ese sentido hace un par de años, y el cuate la acosó, ¿sí? Por 3 o 4 años. La mujer ya estaba enferma de los nervios, recibía tratamiento, etcétera, y nadie le hacía caso, ¿sí? Tuvo que intervenir en aquel entonces secretario de Gobernación para que, o sea, ella tuvo que hablar con él, interpelarlo en algún momento y se hizo una acción inmediata. Es muy complicado porque se jala un grupo y mira, fulanita tal y entonces penganita tal y entonces pasa tal cosa y ese grupo le hace el vacío, pero al mismo tiempo la agrede. Eso es muy común en el ambiente laboral. Adelante, por favor. ¿Por qué son más vulnerables las mujeres a violencia de género? En primer lugar, se les contrata y se les contrata en posiciones de menor jerarquía, para empezar. En segundo lugar, se les contrata mucho en lo que se llama front desk, frente al público, ¿sí? O sea, la mujer va a estar en la ventanilla de la línea aérea, en la ventanilla del cine eventualmente, atendiendo al público, es la enfermera, ¿sí? Etcétera. O sea, hay mucho contacto con el público, entonces me dan un mal servicio, la empresa, ¿y a quién le pego? Ay, me digan, ustedes nunca le han pegado a nadie, miren qué buena onda son. Son bien buenos y buenas personas. ¿Sí o no han reclamado y le han reclamado a la persona que tienen enfrente, aunque saben que no tiene nada que ver con lo que está pasando, que no es más que una empleada y que en realidad no tiene responsabilidad? ¿Sí o no? Ah, bueno. Que bueno, yo decía, ya me pasaron a otro planeta y acá todo el mundo es buena persona. Ok. Yo misma, por ejemplo, de repente ya ahorita con toma de conciencia digo, mira, sé que no es tu culpa, pero es que de veras es muy frustrante que no se pueda resolver un asunto así. Pero por lo menos ya anticipo sé que no es tu culpa, ¿sí? Por favor, háganlo, tómenlo como evidencia. Tienen obviamente esa doble jornada de la que hablábamos hace rato. Esa doble jornada tiene muchas implicaciones, porque si no hay gas en la casa, ¿quién se queda a esperarlo? Típicamente la mujer, ¿sí? Si hay una fuga de agua, ¿quién se queda a esperar al plomero? ¿Sí? Si un pariente, fíjense, la mujer no únicamente atiende a los hijos, típicamente también atiende a las personas mayores, ¿sí? Suegros, o sea, pueden ser madres, padres o suegros y suegras, ¿sí? Entonces, tiene además una responsabilidad y si hay alguna persona con discapacidad en la familia, peor tantito, porque entonces se puede juntar. Puede ser una carga de trabajo enorme, ¿ok? Entonces, eso en un momento dado llega al trabajo y resulta que ya no trabajas acá porque has estado faltando mucho, criatura. Oiga, pero es que mi mamá está muy enferma y mire que esto no es caridad, es un trabajo, bye. ¿Sí? Bueno. Obviamente, cuando la mujer se ausenta porque tuvo un hijo, tiene solamente 3 meses de incapacidad, lo cual es muy poco, puede ausentarse dependiendo de las circunstancias o no aceptar aumentos ni ascensos durante 3, 4, 5, 6, 7 años. Y obviamente cuando termina ese periodo de tiempo y reingresa al mercado laboral, reingresa muy por abajo porque lleva 7 años sin actividad profesional, aunque mucha actividad laboral. ¿Sí estamos? Entonces, esa parte es muy importante. Por lo mismo, sus posibilidades de ascenso, crecimiento, incluso sueldo igualitario son muy bajas. Adelante, por favor. Y hay 2 elementos que clasifica la ley, ya medio los mencionamos, pero los voy a reiterar. Hostigamiento sexual es cuando el jefa, ¿sí? También puede haber jefas que hostiguen o a los hombres o a las mujeres, ¿sí? Utilizan su posición para hostigar a la persona y pedirle de alguna manera, directa o indirecta, que se le ofrezca o se le dé alguna clase de privilegio, ¿sí? Sal conmigo a cenar, si no tienes alguna clase de relación conmigo, vas a perder tu trabajo,
si son mujeres, muchas veces cabezas de familia, son mucho más vulnerables a esto. Otra vez anecdóticamente, érase que se era en un país muy, muy lejano, por supuesto nada que ver con México, donde en una planta de autopartes, las chicas eran puras mujeres trabajadoras, acá en Ciudad de México, en el Valle de México, no en la ciudad, pero sí en el Valle de México, periódicamente quedaban embarazadas y eran despedidas. ¿Embarazadas de quién? De los capataces. ¿Sí? Tuvo que haber un curso, cuando cambió la empresa de manos y demás, y llegaron personal extranjero, hicieron cursos de sexología para sensibilizar a las mujeres en su derecho a decir no. Porque además, desgraciadamente, está el tema de, claro, si es el capataz y yo tengo un hijo y entonces se casa conmigo y entonces va a ser todo felicidad. ¿Cuál? ¿Sí? Esa educación sexual sirvió para que esa situación se frenara. El acoso es, aunque no haya subordinación, pero hay un elemento donde la persona tiene por lo menos influencia. Pongamos un ejemplo típico, una tienda departamental donde un cliente, ¿sí?, molesta a una chica, le pide cosas o le lanza miradas o frases, y cuando ella se molesta y reclama, el cliente va y la acusa con la gerencia, porque cómo es posible que sea tan grosera. Por supuesto, jamás dice que fue lo que le planteó, ¿sí? Entonces, son temas extremadamente delicados. Adelante, por favor. Ok, ¿qué formas toman? La violencia puede ser verbal, no verbal, incluso sin contacto físico, y se considera entonces leve. Desde el hecho de que le doy un pantallazo a mi computadora, ¿sí?, a sabiendas de que la persona está cerca y tiene una imagen provocativa y o desagradable, ¿sí?, para que la mujer se ruborice, se ofenda, etcétera. Desde el hecho de la mirada, famosa mirada de barridito, ¿sí?, o véngase guapa, negarse a llamarla por su nombre y decirle siempre estrellita, linda, guapa, o sea, y además esos diminutivos, ¿no? Véngase Carlita, ¿sí? Mire, si quiere sentarse acá, todo está bien, ¿ok? Entonces, son conductas, adelante, son conductas leves, pero no inocuas, atención, nada de esto es inocuo. Miren, una cosa que yo les puedo decir es, ¿cómo se define un problema? Un problema se define como un elemento que nos genera alguna clase de molestia, incomodidad, imposibilidad de cumplir con algún objetivo, etcétera. Esto es, un problema no es un problema si no tiene consecuencias. Si esto no tuviera consecuencias, no sería un problema, pero tiene muchas consecuencias, ¿ok? Adelante con la siguiente lámina, por favor. Media sigue siendo sin contacto físico, pero cada vez más hay una interacción más insidiosa, más directa. Mire, yo quisiera con usted y si usted acepta, vamos, le puedo ascender, o mira chiquita, tú y yo podemos, ¿sí?, ser felices juntos. Bueno, ser felices tú por tu cuenta, yo por la mía, pero, ¿sí? Entonces, sobre todo, si la mujer dice no, eso de que cuando decimos no queremos decir que sí, déjenme romper el mito y el paradigma. De veras, las mujeres somos capaces de decir no, no quiero. Y neta, es no, ¿sí? O sea, si ustedes creen que 500 no se convierten en un sí, decepciónense, no es el caso, ¿ok? Lo siento mucho por aquellos que todavía creían en los santos reyes, pero no es el caso. Bien. Adelante, por favor. La alta, ya estamos en el tema de plantear posibles despidos, amenazas, agresiones, el hecho de desaparecer, por ejemplo, la tarjeta de checado de la persona, ¿sí? O sea, elementos que ya la perjudican laboralmente, hablar con su jefe, desdeñar o menospreciar su trabajo, descalificarlo per se. Alguna vez pueden decirle, no sé, este trabajo está mal hecho. ¿Se vale? Claro que se vale. ¿Qué es mal hecho? O sea, se vale descalificar un trabajo, lo que no se vale es no decir qué es lo que está mal hecho, ¿sí? No sé, el tema no corresponde, el ordenamiento es incorrecto, no se tienen las referencias adecuadas, etcétera, pero lo que no se vale es decir está mal, porque está mal no significa nada, ¿sí? Igual que está bien no quiere decir nada, ¿de acuerdo? Y acá ya puede haber contacto físico,
incluso forcejeos, hasta llegar eventually a una violación o a una agresión física severa. ¿De acuerdo? Bien, adelante. Vamos a ver en forma muy breve las consecuencias. Para la mujer puede ser de plano perder las posibilidades de ganarse la vida y tener una problemática gravísima porque tiene hijos o hijas y no tiene ninguna posibilidad, el marido no le da dinero, etcétera. Obviamente puede llegar al suicidio por depresión y baja autoestima. Su día a día acaba con gastritis, colitis, los nervios de punta, le pega de gritos a los hijos, lo cual no le excusa, pero se explica, aunque no se justifique. Ausencia de trabajo, menores ingresos, riesgo de despido, se pone en manos de los demás, pues. Para la empresa, atención, a la empresa no le conviene una mujer estresada, con baja productividad. Imagínense que está en un call center. Pues imagínense las llamadas telefónicas. ¿Nunca les ha tocado que un call center les llame como si les estuviera regañando? Oiga, mínimo, no, que usted… No, espérame tantito. El cliente soy yo, la cliente soy yo, ¿sí? No tiene motivación, no va a crecer, llega arrastrando los pies al trabajo, se va igual, ¿sí? Y simplemente la empresa pierde el recurso humano, el capital humano del que hablaba la magistrada hace un momento, ¿de acuerdo? Adelante. En términos físicos, fíjense, esa tensión en relaciones familiares se siente. Yo a veces no entiendo por qué un hombre puede estar violentando continuamente a una mujer y después decir, es que mi mujer es apática, nada le gusta, no. O sea, te la chuteas toda la vida y luego quieres que esté de buenas, ay, hijo, hombre, por 10, que ponte las pilas, ¿sí? Entonces, eso genera un ambiente familiar y laboral y social muy degradado, ¿sí? Porque finalmente recordemos que las mujeres son las cabezas de familia y aunque no sean ellas quienes llevan el sustento a la casa, las que están con los hijos. Una mujer deprimida, abrumada, agobiada, enojada, transmite eso y los hijos van a estar deprimidos, agobiados, etcétera. Yo les puedo decir, por ejemplo, que en las maquiladoras en el norte hay jornadas de 12 horas, 4 días a la semana, como jornada reducida, ¿sí? Y jornadas de 3 días a la semana de 12 horas. Habrá mujeres que tomen las 7 días a la semana, las 12 horas, y yo quiero ver qué pasa con eso. Adelante, por favor. ¿Sí? Algunos efectos laborales, obviamente la mujer está distraída, descuidada, se puede pelear con el cliente, se daña el clima laboral y se generan riesgos adicionales. Creo que son todas las láminas, ¿hay una más? ¿Hay una lámina más? Sí. Estos son algunos aspectos físicos, ¿sí?, que son completamente reales. Entonces, no es que tú y tus dolores imaginarios, yo quiero ver de veras, saber cuántos de la sintomatología o los síndromes son imaginarios. ¿Cómo dicen que decía el hipocondriaco en su lápida? ¿No que no? O sea, créanme, tiene mucho que ver. Bien, quedo a sus preguntas, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues sin duda consideraciones importantes que permiten reflexionar en torno al derecho a la mujer a una vida libre de violencia han sido expuestas de una manera muy clara por la maestra Simone Nassif. Ello entendido desde el punto de vista de cómo incide el género en la violencia y cómo la mujer, en razón de su género, es más proclive a ser violentada en los diferentes ámbitos de su vida. Dejando claro que, pues bueno, el ámbito laboral no es excepción, que incluso en este ámbito impactan no solamente las estructuras de poder, el marco jurídico y los anclajes culturales. Este último punto muy importante, ya nos hacía referencia cómo estereotipadamente se hace cargo de las personas en razón de su sexo de ciertos aspectos que van comprometiendo o debilitando ese derecho a una vida libre de violencia. Pues muchas gracias, maestra. Pues bueno, destacaría ello de lo que nos ha compartido y por supuesto que en esta violencia laboral nos hace hincapié que puede ser desde carácter o de tipo horizontal, de tipo vertical descendente o de tipo vertical ascendente, según sea el caso. Marcó de una manera muy clara que no es una cuestión de carácter feminista,
sino un fenómeno y una problemática real en las organizaciones. Entonces, abrimos un bloque de preguntas y respuestas. Les pediría por favor se sirvan levantar la mano para que les den apoyo con el micrófono y al igual que en la conferencia anterior, pues bueno, sean concretos y lo más claro posible para dar oportunidad a diversos participantes. ¿No? Bueno, si me lo permiten, en lo que alguien se anima, plantearé una pregunta. ¿Sí? Ya. Muy buenas tardes, mi nombre es Dulce Guarneros. Mi pregunta sería, así como, bueno, sabemos todos que existe la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también existe el marco legal constitucional. Sin embargo, yo creo que, bueno, esa es la pregunta, ¿qué propondría usted? ¿Qué acciones propondría en este caso en la materia laboral, en el entorno laboral, para que realmente se apliquen estas leyes y que desaparezca digo, lo ideal sería en la totalidad, ¿no? Pero ¿cómo podríamos desaparecer, disminuir la incidencia de la violencia en materia laboral? Mira, ¿tu nombre? Dulce. Dulce. Es un tema donde la participación y compromiso de la empresa es fundamental, es prioritaria. Si la empresa es permisiva, el problema va a seguir. ¿Sí? Si la cultura de la empresa es machista, no hay ninguna mujer en mandos, no se les promueve, etcétera, el problema va a seguir. Si ante una situación de este tipo, porque inclusive hay personas directivos que ejercen violencia contra hombres y mujeres, son denunciados y la empresa, como es una persona que les da resultados, no lo corren, ni siquiera lo llaman, etcétera. Hay otras que sí actúan. Bueno, la falta de permisividad a este tipo de acciones es fundamental. La persona que yo les refería, que acosó a esta mujer durante 6, 7 años, fue despedida en cuanto hubo una intervención del secretario. De inmediato nosotros participamos en aquel momento que estaba yo en la Secretaría de Gobernación y la persona se fue de inmediato. Tiene que haber una política de cero tolerancia, formas de denunciar, ¿sí? Pero atención, también puede haber el tema de que se denuncia porque hay presión laboral. Hay que saber distinguir y hay que actuar con un análisis y con una investigación correcta. Pero tiene que haber una política empresarial de cero tolerancia a formas que degraden a la persona, en particular en este caso a las mujeres. Tiene que empezar desde ahí. Con mucho gusto. Gracias. Maestro Jesús. Muchas gracias, Jesús González. Muchas veces nos acercan las trabajadoras para platicar de este tipo de problemas y a veces cuando da uno la autorización jurídica, pues nos da pena decirle, bueno, la acción es que usted podría rescindir la relación laboral, porque lamentablemente nuestro marco jurídico es el único derecho que podríamos ejercerlo en ese ámbito, ¿sí? Entonces, ¿qué propondría usted que pudiera plasmarse en esas pláticas que hemos tenido de la reforma laboral, que permitan un momento dado buscar satisfacer o lograr ir más allá en lo que pretenden los que son objetos o víctimas de este tipo de situaciones? Mira, voy a contestar con el riesgo de que la subprocuradora María de los Ángeles Aguilar Tenchipe me corrija. Le pediría que si me equivoco me corrija. Se puede denunciar en la empresa, se puede denunciar jurídicamente porque es una violencia catalogada en la ley. Sí, la violencia laboral, el ámbito está catalogado. ¿Qué sucede? Es muy difícil probar la violencia psicológica. Y la violencia psicológica, aunque está en la ley, difícilmente tiene una sanción. Sin embargo, este planteamiento, si la empresa es omisa, ir a recursos humanos no sirve de nada, habría que ir a un ministerio público, ¿sí? Lo cual no necesariamente ejerce acción, pero por lo menos da un aviso. Si la empresa no es omisa, el primer paso desde mi perspectiva sería ir a recursos humanos, hacer el planteamiento, pero muchas veces la empresa únicamente no es omisa, sino que va en contra de los derechos de la trabajadora, entonces la despide, la cambia de área, le baja el sueldo, la congela, la sanciona, y eso es un tema que sí debería plantearse, pero donde efectivamente, y coincido contigo, una cosa es que la ley lo plantee y otra cosa es que la ley tenga las garras suficientes para hacerse valer, ¿sí? No sé si María de los Ángeles, la licenciada, quisiera tocar algún punto complementario. ¿Pueden apoyar con micrófono, por favor?
Sí, pues solamente agregaría que sí, en efecto es muy complicado comprobar cuando se trata de violencia psicológica. Sin embargo, nos podríamos apoyar en algunos organismos para los peritajes en psicología, que son los que demuestran si la víctima tiene o no algún tipo de afectación. Y complementaría también todo lo que nos ha dicho Guadet con mencionarles o invitarlos a implementar o certificarse en la norma de igualdad laboral, que es una norma que es tanto organismos públicos como para empresas privadas. Y esta norma marca una serie de pasos que pueden ayudar a impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, también los comités y los códigos de conducta y de ética, que son los que pueden, dándoles el enfoque adecuado, establecer una sanción. Al establecer un comité, pues ya no es una persona la que va a decidir si fue violencia o no, hay un comité y trata de seguir una serie de pasos para determinar si fue víctima, y no se le dé únicamente la opción del despido, porque siendo la víctima, pues no es justo que además tenga que renunciar a su trabajo. Pero yo creo que justo estos comités de ética con los códigos de conducta, impulsar la norma de igualdad, y la otra pues un poco de litigio estratégico. Yo, si me preguntan a mí, lo que yo haría es, digo, si fue mi jefe y estoy en una empresa, el que me está acosando y contra el que yo quiero ir, pues no voy a buscar un abogado, no que vaya a hablar con mi jefe, sino que vaya con alguien más en la empresa y le diga que lo va a hacer público, que la empresa tolera la violencia contra la mujer. Tal vez en ese sentido quieran tomar acciones y ya no interpongo la denuncia, ¿no? Ver la forma en cómo se puede conciliar. Yo creo que siempre un poquito de estrategia puede ayudar al marco jurídico a ser efectivo. Acá yo quisiera enfatizar que hay empresas que tienen ya implementadas una serie de medidas, algunas las mencionó muy claramente María Los Ángeles, y es importantísimo. Hay empresas que además buscan una imagen pública adecuada. Es importantísimo lograr ese punto que mencionaba. Muchas gracias. Gracias, Ani. ¿Alguna otra pregunta? Si nos apoya con el micrófono, por favor, en la parte final del auditorio. Hola, buenas tardes, maestra Alejandra. ¿Y qué sucede cuando, me llamo Estefanía, perdón, qué sucede cuando esta violencia sucede en el ámbito jurisdiccional? No solo dentro de un ámbito laboral, sino también con el personal que acude a nosotros a la impartición de justicia, llámense en este caso abogados. Perdón, ¿podrías aclarármelo un poquito más? Claro, en cuanto a la violencia contra la mujer, ¿qué sucede en los órganos jurisdiccionales? La violencia institucional, Ajá. Que incluye, por supuesto, eso es muy común. Típicamente, miren, una de las cosas más comunes, cuando hay violencia familiar y la mujer llega a demandar, de las muchas cosas que plantean los ministerios públicos agobiados por el trabajo y demás, porque saben que muchas veces la mujer presenta la demanda y el día siguiente se desdice, porque tiene a todo mundo encima para que se desdiga, le dice, mira, madrecita, ¿qué le hiciste? ¿Sí? Anda, ve y arréglate con él, y ya pasa en la página y quítela. Eso implica o lleva a un tema que se ha planteado mucho desde la CONAVIM en su momento y con el tema de alertas de violencia de género para desarrollar a los ministerios públicos, a los impartidores de justicia, bueno, ahora fiscales, ¿sí? Impartidores de justicia, para sensibilizar, capacitar. Es increíble que de repente hay jueces que no conocen la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sobre todo jueces que estén en el ámbito de lo familiar, porque bueno, habrá jueces en lo mercantil que ni por acá. Entonces, ese es un tema fundamental para que haya una facilidad de acceso de la mujer a esa instancia, ¿sí? Tienes que trabajar, o sea, como decíamos, yo decía en algún momento de la conversación, es un tema multifactorial, hay que trabajar con la sociedad en sus diferentes instancias, hay actores, con las autoridades y con las propias mujeres. Recientemente hablé con alguna de ellas por instrucciones de la procuradora y cuando le dije, bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Quieres presentar una denuncia? No, yo creo que no. Dije, ok, si la quieres, mira, si no, tienes este paso y este paso. Si no te funciona y quieres hablar conmigo, dime y yo te acompaño, te ayudo, a que hagas una denuncia ya ante un ministerio público o un fiscal, como ahora se les denomina. Sería un poco la idea. No sé si te contesté. Gracias.
por favor, nos apoyan con su micrófono ahora en la parte de enfrente. Segunda fila. Buenas tardes, Sara Dávila, presidenta de la Junta Local del Valle de Toluca. Aquí en las juntas en el Estado de México estamos implementando que en los contratos colectivos de trabajo, para que puedan ser sancionados, les estamos requiriendo que establezcan la existencia de un comité precisamente para conocer respecto de la violencia laboral, tratándose de empresas que tengan más de 20 trabajadores, porque conocemos de las pymes donde tienen 2, 3 trabajadores y no es posible establecer un comité, pero al menos que establezcan, que hagan del conocimiento al sector trabajo, que se va a establecer un buzón para quejas en ese aspecto, para conocer. Es la forma que hemos encontrado, no tenemos mucho fundamento, sin embargo, estamos haciendo esa observación para poder sancionar los contratos colectivos de trabajo. Son pasos. Gracias. Y yo creo que lo que tendríamos que plantearnos es que ese buzón tenga también alguna clase de vista externa, en lo posible, así sea eventualmente, ¿no? Sí, pero Muchas es lo que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias. Por favor, de este lado derecho. Esta Sí. sería la última pregunta, perdón que le interrumpa. Sí, Gracias, adelante. sí. Buenas noches. Quiero felicitar a la ponente maestra Alejandra, es una exposición muy clara y ha detallado cómo se dan los problemas y cómo se pueden atender en un ámbito tal vez administrativo. Dice, bueno, la directora dice, bueno, es que también podemos darlo a conocer a la opinión pública y es una sanción también, aunque no esté, no emane de un código. Sin embargo, si vemos y buscamos por allá en la Ley Federal del Trabajo, hay disposiciones que establecen muy claro que el patrón tiene obligación de sostener y de permitir que las relaciones estén en un ambiente de legalidad, en un orden. Y así cuando no se le paga lo correcto a un trabajador, el trabajador tiene una acción para que la ley, para que la Junta analice si efectivamente no hay equidad, es un trabajo igual, no se le paga igual. En ese caso, la víctima puede acudir, desde mi punto de vista, a la Junta para que, el ejercicio de una acción, para que el patrón proporcione las condiciones para que la relación de trabajo se establezca y se desarrolle con normalidad dentro de un orden de respeto a la dignidad humana. Creo que también puede invocarse incluso el artículo 1 de la Constitución. O sea, no está totalmente desprotegida la mujer ante una agresión. Yo creo que si se busca armonizar el orden jurídico en pro de que se proteja a la mujer, la Junta estaría obligada en un momento dado a dictar las medidas para que no se victimice en mayor grado del que ya sufrió la persona, es decir, que la relación de trabajo se desarrolle con normalidad. Es un planteamiento muy interesante y me parece muy válido. Parte del problema es que muchas veces la posición en la que se contratan las mujeres es menor, o sea, se catalogan en forma menor, insisto, se le expone más, difícilmente va a ser tan claro o tan fácil de calificar, o a veces en esa posición se contratan solamente a mujeres, ¿sí? Hay muchas empresas maquiladoras en la frontera que solamente tienen mujeres en los puestos operativos, en la base de la pirámide. Entonces, no es tan fácil, pero es una idea muy interesante y creo que seguramente habrá muchos casos en los que se pudiera plantear. Vale la pena, creo que tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esa pregunta cerramos este bloque. Pues no nos queda más que agradecer a la maestra Simón Nassif su presentación de esta tarde. Creo que nos deja muchas reflexiones sobre la mesa y pues bueno, en realidad, vaya,
Me parece, solamente lo pondría para una reflexión futura, que no es un problema propiamente de un marco normativo. Podemos ir desde la Convención Belén do Pará hasta un protocolo de atención para la violencia al interior de un centro de trabajo. Me parece que influye mucho, en suma manera, los anclajes culturales. ¿Por qué motivo? Porque ello es lo que va marcando la conducta en el día a día. Se tocaban varios ejemplos por la maestra Nazif y creo que podemos, la mayoría de los aquí presentes, coincidir. No es lo mismo ceder que conceder. En la concesión va implícito un consentimiento, evidentemente un acto volitivo y cognitivo, y se cede por muchas otras razones, por miedo a perder el trabajo, por la necesidad del recurso, de la obtención del salario, por N mil supuestos que pudieran surgir. Entonces, tratemos de desplazar esos anclajes culturales y no perder de vista, insisto, que no es lo mismo ceder que conceder. Muchas gracias, maestra, por su participación. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.